Buen día, chicos. Nuevamente les saluda el profesor Pablo Domínguez. En esta oportunidad vamos a abordar un poquito sobre el tema de estructura de datos en Python. En esencia, las estructuras de datos en Python son formas que están organizadas para poder almacenar y gestionar la información que nosotros pues, manejamos en determinado momento. Imaginemos que tenemos muchos objetos, por decirles algo, y necesitamos guardarlos y encontrarlos pues, fácilmente, ¿verdad? Que en eso reside prácticamente pues la disciplina como tal. Y aquí estamos pues viendo ese tema. Las estructuras de datos en sí nos proporcionan a nosotros distintos contenedores para poder colocar y sus características particulares para hacer esto de manera más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos a partir de la estructura de datos en Python? Tenemos listas, tenemos diccionario, que aquí estoy colocando en pantalla para que ustedes puedan observar cuáles son las palabras reservadas que se utilizan para poder referirnos a estos. Tenemos tuplas y finalmente tenemos conjuntos. Cada uno de estos tiene su característica específica y se conoce como set, conjuntos. Y ahorita vamos a desglosar cada uno para poder, en resumidas cuentas, entender sobre lo que estamos hablando, que es la estructura de datos en Python como tal. Entonces, rápidamente vamos a pasar a cada uno de los ejemplos y la explicación de cada uno. Por ejemplo, tenemos, y para tal efecto, voy a cerrar esto, voy a abrir un nuevo archivo de Python y comenzamos tanto con el código como con la explicación del mismo. Ok, entonces, primero vamos a ver sobre las listas en Python. Y esto es estructura de datos. Pasamos a las siguientes líneas. Vamos a dejar una de por medio para que se vea estéticamente pues agradable y no interfiera en determinado momento pues con nuestro código o nos confunda de esa forma. Entonces, quiero que pensemos justamente en una lista, como una lista de cosas que nosotros queremos comprar en el supermercado, cuando nos envían a nosotros pues al supermercado. Les escribimos pues en orden, como por ejemplo, escribimos leche, pan y luego pues frutas, dentro de ellas podemos colocar pues manzanas, ¿verdad? Podemos añadir más cosas a la lista o quitar algo si en determinado momento pues ya lo compramos. O bien cambiar el orden de cada uno de los elementos dentro de nuestra lista como tal. Quiero que piensen en esto y que en Python una lista es igual. Guarda cosas en un orden específico y podemos cambiarla cuando nosotros necesitemos. De esa cuenta vamos a introducir nuestro código. Vamos a colocar aquí cosas, comprar, igual. Y quiero que ustedes vayan memorizando esta parte. ¿Por qué razón? Porque las listas justamente van guardadas dentro de corchetes. Y vamos a colocar aquí lo primero que mencionábamos, que es leche, entre paréntesis, perdón, entre comillas, coma, abrimos comillas, cerramos también y colocamos la palabra pan. Y vamos a colocar luego, entre comillas también, manzanas. Aquí nosotros tenemos nuestra lista. En este momento, pues no nos va a afectar en determinado momento. Al momento pues que nosotros imprimamos en pantalla, nos va a mostrar este resultado como tal. Por ejemplo, si nosotros venimos y le damos la instrucción, imprimir, entre paréntesis, cosas que están dentro de la variable comprar. Y vamos a poner entre corchetes el cero. Acá voy a colocar un comentario porque nos dice que nos muestra la primera cosa
u objeto. ¿Y cuál es el primer objeto? Justamente la leche. Recordemos que este comentario que está en color verde y que le anteponemos una almohadilla o bien le anteponemos un numeral, signo numeral, no es más que un comentario y esto no afecta en el código actual. Entonces vamos a guardar control save o control S y vamos a colocar listas Python. Vamos a colocar. Guardamos y vamos a mandar a desplegar. Voy a borrar todo lo que está en la terminal para que ustedes observen únicamente el resultado que nos va a desplegar. Presionamos ejecutar y en la parte de abajo nos va a desplegar justamente lo que les mencionaba y nos aparece el primer objeto, leche. ¿Sí? Rápidamente vamos a escribir nuevamente y si ustedes se dan cuenta, es una de las ventajas y más adelante les voy a dar algunos tips o bien algunos métodos que nos van a servir a nosotros para poder simplificarnos la existencia en Python justamente y específicamente en el editor de código que es Visual Studio Code. Entonces, si ustedes observan aquí en la parte de abajo nos aparece implícito lo que podemos colocar. Lo podemos seleccionar ya sea con clic o bien lo podemos seleccionar con la tecla Enter. Vamos a utilizar este método append y dentro de paréntesis, entre paréntesis, vamos a colocar la palabra huevos. Voy a hacer otro comentario para que entendamos qué es lo que va sucediendo acá. Y por ejemplo, acá añadimos nosotros huevos y esto lo hacemos no al principio, sino lo hacemos al final de la lista. Ojo con eso. Ok, si yo aquí despliego o trato la manera de imprimir, el código no lo va a imprimir porque tengo que darle la instrucción y eso lo voy a hacer a través de print. Entre paréntesis voy a colocar nuevamente cosas comprar, que aquí es donde se va guardando prácticamente la información. Voy a hacer otro comentario para que entendamos justamente lo que va sucediendo porque en determinado momento ustedes van a tener que realizar ejemplos específicos de listas, tuplas o lo que se les solicita en determinado momento. Ahora la lista es, y lo voy a colocar porque así es como nos tiene que desplegar como tal en pantalla y ustedes lo van a observar. Leche, salimos de las comillas, pan, colocamos esto entre comillas, coma, y entre comillas también manzanas. Vamos a observar, pero además de esto, tenemos, y que no se nos olvide, la palabra, entre comillas, huevos. ¿Por qué nos tiene que desplegar esto? Porque si ustedes recordarán, al inicio nosotros asignamos a esta variable como tal justamente leche, pan y manzanas. Pero como se introdujo un nuevo producto o una nueva palabra, que en este caso es huevos, esto nos tiene que aparecer al final de la lista. Si ustedes observan, en esta lista no aparece huevos, pero en la parte de abajo, y ese es el resultado final que nos tiene que dar, nos tiene que desplegar huevos. Y esto lo podemos hacer alternando o cambiando cada uno de la ubicación de estos implementos como tal, pero en esta oportunidad va a desplegarlo al final. Guardamos, control save y ejecutamos. Si ustedes observan, aquí me aparece, vamos a observar leche, pan, manzanas y huevos. Esa es la lista de los productos o implementos que yo en determinado momento pues utilicé. Ahora bien, como nosotros estamos observando acá la estructura de datos en sí, vamos a continuar en ese mismo orden. Bueno, para tal efecto mejor vamos a guardar un nuevo o vamos a abrir un nuevo archivo para que vayamos practicando pues esa parte porque en determinado momento ustedes tendrán que hacerlo de la misma forma. Vamos a presionar nuevo archivo, archivo de Python y aquí en lugar de listas vamos a colocar que vamos a hablar ahorita sobre los famosos diccionarios en Python. Ahora bien, ¿qué es un diccionario?
Como ustedes sabrán, es como un directorio telefónico. Pensemos en un directorio telefónico específicamente. Tenemos el nombre que prácticamente pues es la clave, ¿verdad? Y al lado pues tenemos el número de teléfono que representa pues el valor que nos muestra la lista o el diccionario como tal. Cada nombre es único y para encontrar el número de alguien buscamos por su nombre justamente. En algunos casos pues es por apellido, ¿verdad? A mí se me facilita por apellido. En Python un diccionario funciona similar. Guardamos la información usando una etiqueta como esa clave, que es una etiqueta única para encontrar su significado, que eso representa el valor. Y en este caso, ¿cuál sería el valor? El número telefónico como tal. Ok. De esa cuenta, vamos a colocar el siguiente código para poder ejemplificarlo. Pero los diccionarios, a diferencia de las listas, no utiliza corchetes, sino utiliza llaves. Y dentro de las llaves nosotros vamos a colocar la serie de datos que necesitamos. Y aquí vamos a poner el nombre de Ana. Dos puntos y entre comillas vamos a colocar su número telefónico. Vamos a poner un número al azar, 55 12 34, por decirles algo. Con la coma vamos a dividir pues los otros nombres que vamos a agregar. Y en este caso pues es un nombre simple. Voy a utilizar uno de los nombres pues de ustedes. Voy a colocar para que observen de que este es un ejercicio real y es personalizado. Vamos a colocar el nombre de Edwin. Dos puntos y vamos a poner un número ficticio que corresponde a Edwin. Vamos a colocar 35 55 67 78. Y vamos a cerrar la llavecita. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros ya colocamos nuestro directorio o nuestro diccionario. Si ustedes observan, partimos de una variable, ¿sí? Que lleva por nombre teléfonos. Entre llaves, nosotros guardamos la clave. ¿Cuál es la clave? Es el nombre. En este caso sería Ana y sería Edwin. ¿Cuál es el valor que nosotros necesitamos encontrar? Es el número de teléfono. Y aquí tenemos el número de Ana y tenemos el número de Edwin. Si nosotros corremos este código, no nos va a funcionar, por lo que nosotros tenemos que hacer el llamado a través de print para que nos muestre el resultado en pantalla. ¿Y cuál va a ser el resultado? Nosotros vamos a determinar cuál va a ser el resultado. Y vamos a hacer el llamado a teléfonos. Y aquí sí, ojo con eso, entre corchetes, vamos a colocar el nombre al que le estamos haciendo el llamado. Y en este caso yo quiero de que me despliegue específicamente el valor que corresponde a Ana. Voy a hacer un comentario aquí para que ustedes pues vayan comprendiendo de lo que estamos hablando. Este, justamente este valor o este llamado te da el número de Ana. ¿Y qué es lo que nos tiene que mostrar en pantalla como tal? Nos tiene que mostrar el número 55, 55, 12, 34. No hay más. Vamos a guardar control S, que es de la palabra save o guardar en español, y vamos a colocar aquí diccionario o diccionarios. Le voy a colocar. Voy a guardar y voy a correr. Entonces ustedes van a observar, voy a borrar esto para que observen el resultado en la parte de abajo, en la terminal específicamente. Entonces vamos a observar, aquí me está mostrando un error, vamos a validar y sí existe un error porque me comí aquí las comillas. Ana va entre comillas. Ok, entonces voy a guardar y ahora sí me tiene que desplegar el resultado como tal. Voy a borrarlo y nuevamente lo ejecuto para que ustedes observen que el dato que me tiene que desplegar es el número de teléfono que corresponde a Ana, 55 55 12 34. Ok, entonces ahora voy a agregar un número.
Ojo con esto, y quiero hacer énfasis en ese dato que es fundamental. Las listas y los diccionarios son mutables, o como se sobreentiende, son variables, es decir, pueden variar, pueden cambiar, y yo puedo ya sea quitar, cambiar el orden de los datos como tal o la información, o bien eliminar. Son mutables. Los que vienen más adelante, vamos a observar, no tienen esa característica como tal. Entonces aquí voy a colocar teléfonos y entre corchetes, aquí voy a eliminar esto y vamos a copiar este texto que más adelante le voy a mostrar a ustedes cuál es el método para poder copiar o bien cambiar los espacios o las líneas de código para que se nos facilite, pero eso va a ser en otro video. Entonces, acá voy a colocar el nombre de Sofía y le voy a decir que Sofía tiene el número de teléfono 45 23 45 67. ¿Qué es un número ficticio? Aquí no estoy utilizando yo números reales por seguridad de la información. Entonces, ahora bien, voy a agregar un comentario para que comprendamos qué es lo que estamos haciendo. Y aquí añadimos a Sofía a nuestra lista en el diccionario y también su número. Ok, entonces, ahora bien, si yo hago el llamado y coloco aquí print teléfonos. Recuerden eso, en la parte de arriba, si ustedes se dieron cuenta, yo únicamente coloqué teléfonos, pero hice el llamado a un dato específico. ¿Y qué valor era el que yo necesitaba mostrar? El de Ana. Pero aquí, en esta línea de código, no estoy especificando a quién yo quiero llamar. Por lo tanto, me tiene que desplegar lo siguiente. Y esto lo voy a colocar a modo de comentario. Ahora vamos a obtener lo siguiente. Y va a ser en este orden. Vamos a obtener el dato de Ana, su número de teléfono, Carlos, el número de teléfono y Sofía, porque se recordarán que al principio nosotros eh, agregamos, bueno, aquí no es Carlos, aquí sería Edwin. Edwin y Sofía. Al principio nosotros agregamos dos claves y dos valores y nos tiene que devolver el que agregamos adicional a. Entonces guardamos, presionamos ejecutar y si ustedes observan en mi diccionario, me muestra justamente el resultado que vemos en este espacio. Rápidamente vamos a pasar, vamos a abrir para tal efecto un nuevo archivo y vamos a entender un poquito de qué son las tuplas. Voy a copiar este comentario y solo le voy a cambiar el nombre para que entendamos de lo que estamos hablando. Entonces, aquí vamos a hablar sobre tuplas y estoy colocando un ejercicio específico por cada uno, ¿sí? Para que lo comprendamos de una manera sintetizada y puntual. Y en determinado momento, cuando se les solicite, yo quiero una tupla, por decirles algo, ustedes puedan realizarlo de esa manera. Entonces, imaginemos que nosotros escribimos, por ejemplo, una fecha importante, pero no lo hacemos en papel, tampoco lo hacemos impreso ni en la computadora, porque esto, pues, en determinado momento tiende a deteriorarse y se puede eliminar. Imaginemos lo que lo hacemos en una piedra, ¿sí? ¿Será que se puede borrar fácilmente? No se puede borrar fácilmente. Una vez que está escrito, no podemos cambiarlo. Por lo tanto, una tupla es inmutable, es invariable, no cambia. Y en Python es algo similar. Es una lista de cosas, por ejemplo, en un orden específico, pero una vez que nosotros la creamos, no podemos modificarlas. Y es como una lista que está prácticamente bloqueada. En Excel comúnmente, pues nosotros hacemos eso en las hojas, pero ahorita estamos aquí en Python y vamos a comprender a partir del siguiente código sobre qué es una tupla. Y vamos a colocarlo, por ejemplo, fecha de nacimiento. Y recuerden ustedes que la fecha de nacimiento prácticamente pues no la podemos cambiar, ¿verdad? Porque una vez nacimos y eso pues queda para la historia y no podemos cambiar o decir vamos a hacer borrón y cuenta nueva y vamos a volver a nacer. No, eso no lo podemos hacer. Entonces, aquí vamos a asignar, por decirles algo,
Voy a colocar mi fecha de nacimiento para que ustedes se recuerden de mi cumpleaños. No, son bromas. En este caso voy a colocar a modo de ejemplificar en mi fecha de nacimiento, 12 de septiembre, para que ustedes vean de que estamos grabando en tiempo real y no estamos improvisando, sino únicamente estamos ejemplificando, 1989. Ok, a partir de que nosotros asignamos ese valor como tal y hacemos el llamado a través de print a fecha, que es la variable justamente, guión bajo nacimiento. ¿Cuál es el dato que a mí me va a mostrar? Pero ojo con esto, tengo que colocar entre corchetes el siguiente valor. Tengo que colocar un número 1. Recuérdense ustedes de que aquí vamos a utilizar los famosos booleanos, ¿sí? 1 y 0, falso, verdadero, positivo, negativo. Y estamos hablando nosotros o tratando de comprendernos con el sistema computacional a partir del lenguaje que prácticamente el programa pues sabe, ¿verdad? Que en este caso es el código binario. Entonces vamos a colocar un valor verdadero acá o un booleano como conocemos y vamos a guardar. Pero antes de guardar voy a colocar aquí un comentario. ¿Qué nos muestra entonces a nosotros esta línea de código? Te muestra el mes, ¿sí? ¿Y cuál es el mes que coloqué? Septiembre. Ok, entonces voy a guardar, control S, y lo voy a colocar como tuplas, Python. Guardo y voy a borrar lo que está aquí en la terminal, en la parte de abajo, presiono ejecutar. Y si ustedes observan aquí, justamente me muestra el resultado que dijimos a un inicio, septiembre. Podemos cambiar nosotros de acuerdo a nuestros intereses, porque obviamente pues eh, podemos decir que fue otro mes, pero lo que sí no podemos cambiar es nuestra fecha de nacimiento. Y es muy difícil hacerlo cuando trabajamos en tuplas, porque son datos más específicos. Entonces, ahora bien, si por ejemplo nosotros colocamos aquí fecha de nacimiento, ¿sí? Pero en lugar del 1 colocamos 0, ¿qué creen ustedes que va a suceder aquí? Y voy a colocar igual a 12. Voy a colocar aquí y voy a decir, esto daría error. ¿Por qué razón? Porque no podemos cambiar nosotros una tupla. Es inmutable. Entonces, vamos a guardar, presionamos y en efecto nos muestra el error como tal, porque no se puede cambiar. Rápidamente, vamos a pasar al último ejemplo para poder entender de qué se trata la estructura de datos justamente en Python. Y ahora vamos a hablar sobre los conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Pero para tal efecto vamos a colocar aquí en un comentario, nada más vamos a darle copy and paste y vamos a colocar aquí conjuntos. Imaginemos que tenemos una bolsa con canicas. A nosotros nos fascinaba pues jugar justamente esto. Nosotros lo conocemos aquí en nuestro país como cinco, ¿verdad? De diferentes colores. Si nosotros metemos dos cinco o dos canicas del mismo color, solo vamos a tener una de ellas en la bolsa, porque son de diferente color y solo son dos, ¿sí? Es decir, no se repiten. Además, el orden en el que nosotros ingresamos o metimos a la bolsa, pues no importa, porque al final pues se va a revolver, por así decirlo. Simple y llanamente, pues están ahí. Un conjunto en Python es similar. Guarda cosas únicas y no le importa el orden en que las agreguemos. Sin embargo, esto no pierde, no hace que pierda su esencia o sus características porque son únicas. Pasamos rápidamente a el ejemplo en el código. Y para tal ejemplo, pues vamos a utilizar la variable colores. Al igual
que la segunda que vimos, tenemos listas, tenemos, en este caso vamos a observar, tenemos diccionarios, em, y vamos a observar, tenemos conjuntos, pero específicamente en diccionario utilizamos nosotros para ejemplificar las llavecitas. También los conjuntos llevan llaves. Entonces, vamos a escribir nuestro código y dentro de las llaves vamos a colocar ciertos colores. Vamos a colocar rojo, coma, azul. Son colores únicos, no los vamos a repetir. Vamos a colocar verde. Y observen de que aquí estoy utilizando los colores prácticamente primarios, ¿verdad? Ok, y bueno, vamos a repetir el rojo. Y vamos a observar por qué. Entonces cerramos la llavecita y presionamos Enter. Hacemos el llamado a través de la instrucción print que nos permite a nosotros pues desplegar en pantalla lo que estemos trabajando y vamos a colocar colores por decirles algo que es hacer el llamado a la variable donde se guardó la información. Entonces, ahora bien, en un comentario les voy a ejemplificar qué es lo que nos va a mostrar a nosotros a continuación y vamos a leer el comentario. Nos va a mostrar el color azul, el verde y el rojo. Pero no los va a mostrar una sola vez. ¿Por qué razón? Porque resulta de que el rojo se duplica. Por ende, el programa lo que hace es eliminar el duplicado y colocarlo en el orden que corresponde. Entonces, vamos a ver el resultado, vamos a guardar. Control S, se recordarán y vamos a colocarle como nombre conjuntos Python. Guardamos rápidamente y vamos a observar, aquí no nos tiene que aparecer nada más en la terminal, sino únicamente el orden que corresponde, rojo, verde y azul. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle de que nos añada a través de colores.add, que es de agregar el color amarillo, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué orden lo va a agregar? Lo va a agregar al inicio y el resultado que nos va a desplegar va a ser amarillo, azul, verde y rojo. Pero no nos va a mostrar el duplicado de rojo, únicamente nos lo va a mostrar una vez. Entonces, vamos a decirle a través de la instrucción print que nos muestre lo que está guardado en la variable colores. Vamos a guardar y vamos a correr nuestro programa y observen, verde, amarillo, azul y rojo. Y aquí quiero corregir algo. El orden en el que va a aparecer el dato que nosotros agreguemos puede variar. Y vamos a correrlo nuevamente para poder ejemplificarlo. Vamos a observar, aquí sí nos aparece, pero en determinado momento el orden puede variar del dato que nosotros estemos agregando. Entonces, a grosso modo, en este video lo que hice fue mostrarles de qué se trata una estructura de datos. A veces en la programación tenemos que hacer la comparación con cosas de la vida real para poderlo entender de manera más sencilla y que en determinado momento, pues a partir de que de estos ejemplos se les coloque a ustedes un ejercicio, pues puedan realizarlo de esta manera. Entonces, nos vemos en un próximo video, chicos, o bien nos vemos en el centro educativo y hasta una próxima. Les deseo éxitos y bendiciones. Hasta luego.